Bienvenido al canal No División. Si estás interesado en comprender tu verdadera naturaleza, estás en el lugar correcto. Permítete sumergirte en una jornada introspectiva para descubrir quién eres realmente. Si estás interesado en este tema, suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. En este vídeo exploraremos la intrigante pregunta: ¿existe realmente un individuo que piensa? En la búsqueda del autoconocimiento, uno de los mayores desafíos es comprender la naturaleza de los pensamientos. Muchas veces nos identificamos tanto con ellos que nos creemos los creadores y controladores de cada uno de ellos. La no dualidad nos invita a mirar más profundamente y cuestionarnos. ¿Somos realmente los creadores de nuestros pensamientos? Los pensamientos surgen espontáneamente en la conciencia sin que exista un esfuerzo consciente para producirlos. Hice un video exclusivo sobre la naturaleza del pensamiento. Dejaré una tarjeta en la esquina superior derecha de la pantalla si estás interesado. Una observación minuciosa revela que los pensamientos se parecen más a nubes pasajeras que a creaciones deliberadas. Son la reacción de la memoria. Aparecen, fluctúan y se disipan sin que tengamos control alguno sobre su contenido ni su duración. Cuando estamos interesados en algo, la conciencia dirige la energía hacia ello. Por lo tanto, cuando un pensamiento surge en la conciencia y nos interesamos en él, la conciencia alimenta este patrón de pensamiento, haciendo que se multiplique en otros pensamientos de la misma naturaleza. Como nos identificamos con los pensamientos, creemos deliberadamente que somos sus creadores. Sin embargo, esto no es cierto, porque si fuéramos los creadores, podríamos dejar de pensar cuando quisiéramos, pero eso no sucede. Por tanto, no hay forma de controlar los pensamientos. Por ejemplo, después de hablar con alguien, surge el pensamiento de que fuiste arrogante. Cuando te involucras con este pensamiento, pronto aparece otro que te dice que no debes actuar así. Este segundo pensamiento, autoritario o arrogante, solo añade más confusión sin resolver el primero. Es como intentar silenciar un eco con otro eco. El segundo eco no elimina al primero, solo añade más ruido. En conversaciones futuras, es posible que vuelva a sentirse arrogante, ya que sus reacciones están determinadas por los pensamientos. Cuando te das cuenta de que no eres el creador de los pensamientos, sino solo un espectador, comienzas a desidentificarte con ellos, pierdes interés en ellos y las reacciones comienzan a disminuir. Luego viene la acción que no se basa en pensamientos. Si no somos los creadores de pensamientos, ¿quién o qué hay detrás de ellos? Es la conciencia la que observa los pensamientos. Esta conciencia es la esencia de nuestro ser, el observador silencioso que permanece inalterado a pesar de la confusión mental. Sin embargo, no existe una división real entre la conciencia y lo que observa. Todo lo que la conciencia percibe, esencialmente, es ella misma. En otras palabras, se está observando a sí misma. Por eso lo llamamos no dualidad, porque solo hay una realidad. Esto puede resultar confuso, así que intentaré explicarlo. La conciencia lo es todo, lo abarca todo. Cuando observa pensamientos y se identifica con ellos, se identifica solo con una pequeña parte de sí mismo, mientras que el resto lo percibe como algo separado de él. Esta identificación crea una fisión imaginaria, lo que llamamos dualidad. Dentro de esta imaginación surgen las ideas de yo y no yo.
Donde hay división, fricción, lucha, guerra, violencia, surge la ira y nunca hay lugar para el amor. También es importante señalar que los pensamientos y sentimientos son siempre fugaces y por tanto no reales. Por ejemplo, en caso de amnesia, perderías todo o gran parte de tu yo, ya que este yo es imaginario y está compuesto únicamente de recuerdos. Sin memoria no hay pensamiento y sin pensamiento no hay yo. Tu verdadero yo nunca nació ni morirá. La conciencia puede contener temporalmente contenidos como pensamientos o estar completamente vacía de ellos como en el sueño profundo. Por lo tanto, identificarse con una parte pequeña y fugaz de la conciencia provocará infelicidad. Reconocer que no eres tú quien piensa es un paso crucial hacia la desidentificación con los pensamientos. Cuando nos damos cuenta de que los pensamientos son fenómenos transitorios que surgen en la conciencia, podemos empezar a ver la mente como una herramienta en lugar de nuestra verdadera identidad. Este cambio de perspectiva puede traer una sensación de libertad y paz, ya que ya no nos sentimos atrapados por narrativas mentales. Comprender que no eres tú quien piensa es una de las claves del despertar espiritual. Nos libera de la identificación con la mente y nos reconecta con nuestra verdadera naturaleza. Al reconocer la conciencia pura que observa todos los fenómenos mentales, podemos encontrar una paz duradera que no se ve afectada por el flujo constante de pensamientos. Espero que esto ayude.